Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte a nivel mundial. Se estima que para el año 2015 17.7 millones de personas murieron a consecuencia de ellas. Esto representa aproximadamente el 31% de todos los fallecimientos. Al menos 7.4 millones de estas muertes se deben específicamente a cardiopatía isquémica. Pero, ¿qué es la cardiopatía isquémica? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos identificarlas y cómo debemos tratarlas? Estas son solo algunas de las preguntas que trataré de responder a continuación. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna y hoy quiero hablarte acerca de la cardiopatía isquémica. Y es que, aunque estoy bastante seguro de que la mayoría sabe y conoce acerca del infarto, se sabe bastante menos acerca de las formas crónicas de la cardiopatía isquémica, como lo es, por ejemplo, la angina. Y es por esto que en este primer video sobre cardiopatía isquémica me enfocaré específicamente en la cardiopatía isquémica crónica, donde encontramos a la angina estable. En futuros videos desarrollaremos a la cardiopatía isquémica aguda, donde se encuentran sus dos tipos, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, donde se encuentran el infarto y la angina inestable, y el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Pero empecemos definiendo qué es la cardiopatía isquémica. Y la misma es un trastorno en el cual una parte del músculo cardíaco o miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y por tanto de oxígeno, lo que puede llevar progresivamente a la aparición de lesión, isquemia, muerte o necrosis de esa parte del corazón. La causa más frecuente de isquemia al miocardio es la aterosclerosis de una arteria coronaria, la cual va a producir progresivamente una disminución de la luz o el calibre de la arteria, afectando así la circulación y la perfusión de sangre al músculo. Esto a su vez va a producir un desbalance entre el aporte de oxígeno que genera la sangre y la demanda de oxígeno del miocardio. Es importante mencionar que situaciones que aumenten nuestra frecuencia cardíaca, como por ejemplo lo son el ejercicio, el sexo, el estrés o emociones fuertes como el miedo, aumentan la demanda de oxígeno por parte del corazón. Esto puede exacerbar ese desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno, haciendo que se hagan presentes síntomas de cardiopatía isquémica en pacientes con aterosclerosis coronaria. Pero, ¿cuáles son los factores que hacen que una persona tenga un riesgo mayor de sufrir una cardiopatía isquémica? Empecemos por aquellos que no podemos cambiar o que no podemos modificar y encontramos en primer lugar a la edad. El desarrollo de una futura enfermedad coronaria y o cardiopatía isquémica empieza a edades tempranas con la aparición de la aterosclerosis. De hecho, se han encontrado evidencias en feto de estrías grasas, la cual es la lesión inicial para el desarrollo de una futura placa de ateroma. Autopsias en pacientes asintomáticos menores de 20 años han demostrado que ya puede existir enfermedad coronaria a estas edades. Sin embargo, la cardiopatía isquémica sintomática raras veces se manifiesta antes de los 40 años y la misma aumenta su frecuencia y su incidencia año tras año a partir de ese momento. En cuanto al sexo, podemos decir que es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación que va entre 2 y 3 hombres afectados por cada mujer afectada. Sin embargo, vale la pena mencionar que en las últimas décadas se ha visto un aumento significativo del número de mujeres afectadas por cardiopatía isquémica, probablemente relacionada con los cambios en el estilo de vida que han sufrido este grupo durante los últimos años. La presencia de cardiopatía isquémica en familiares cercanos como padres, tíos o abuelos que hayan sufrido de la misma en edades tempranas, es decir, menores de 60 o 50 años, también representa un factor de riesgo. Habitualmente se ha considerado a la población afroamericana con un riesgo mayor de sufrir cardiopatía isquémica. Sin embargo, se ha visto un aumento significativo del riesgo en poblaciones como por ejemplo la latinoamericana o poblaciones al sur de Asia, en especial en la India. Entre los factores modificables, es decir, en aquellos en los cuales podemos intervenir para hacer prevención, encontramos al sedentarismo. Y es que la práctica de al menos 150 minutos de ejercicio por semana en sesiones de unos 30 minutos al menos 5 veces a la semana ha demostrado disminuir el riesgo de cardiopatía isquémica futura.
Asimismo, el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cardiopatía isquémica entre 2 y 4 veces en relación a aquellas personas que no la sufren. En la misma línea, un aumento del colesterol a expensas del colesterol LDL con una disminución del colesterol HDL representan un aumento del riesgo de desarrollar aterosclerosis y cardiopatía isquémica. También resulta indispensable recordar que tanto la diabetes como la hipertensión aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. Por lo tanto, tanto su control como adecuado tratamiento resultan una medida preventiva indispensable para evitar futuros eventos coronarios. Y por supuesto no podemos olvidarnos del tabaquismo, el cual probablemente representa el principal factor de riesgo para aterosclerosis, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, sin olvidarnos de su relación con el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Pero enfoquémonos en la forma de presentación de la cardiopatía isquémica crónica, o lo que es lo mismo, sus síntomas. Y lo primero que tenemos que recordar es que la cardiopatía isquémica y la enfermedad coronaria pueden pasar desapercibida por muchísimo tiempo. Como ya he mencionado, la aterosclerosis puede iniciarse a edades muy tempranas. Tanto así que se ha demostrado en autopsias de soldados o de pacientes fallecidos en accidentes o por otras causas la presencia de enfermedad arterial coronaria e incluso de isquemia cardíaca a pesar de ser pacientes asintomáticos. Y es por esto que lamentablemente la muerte súbita de origen cardiovascular es una forma frecuente de presentación de la cardiopatía isquémica. Es decir, pacientes que no se conocían con enfermedad coronaria y que eran asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular, que presentan una muerte súbita y repentina. Sin embargo, la forma típica y más frecuente de presentación de la cardiopatía isquémica crónica es el dolor conocido como angina. Y en este video me referiré específicamente a la típica angina de esfuerzo que se mantiene invariable o sin modificar sus características por un largo periodo de tiempo, por lo que se le conoce como angina estable. La misma es un dolor torácico opresivo, el cual el paciente refiere como si tuviese un gran peso sobre su pecho, lo cual lo motiva a llevar su puño cerrado o ambas manos a nivel del sitio donde siente el dolor. Típicamente el dolor está ubicado a nivel retroesternal, es decir, justo detrás del esternón o en el medio de nuestro pecho, o un poco más a la izquierda en lo que conocemos como la región precordial. El mismo aparece con el ejercicio, el estrés o emociones fuertes como el miedo. Mejora al colocar al paciente en reposo y su duración no va más allá de 5 minutos. También este dolor puede extenderse o irradiarse al hombro y el brazo izquierdo, pero en ocasiones al cuello, la espalda y la parte superior del abdomen. Para estadificar la severidad y la intensidad de la angina se utilizan dos clasificaciones paralelas entre sí: la clasificación de la Asociación de Cardiología de Nueva York y de la Asociación de Cardiología Canadiense. Las mismas clasifican a las anginas dependiendo del grado o la intensidad de la actividad física que se necesita para desencadenar el dolor, encontrándose en la clase 1 aquellos individuos que son asintomáticos con las actividades físicas habituales, no tienen limitación funcional en general y se necesita de una actividad física prolongada y o extenuante para que aparezca el dolor. Ya en la clase 2 encontramos a individuos que desarrollan dolor con actividades físicas más habituales o cotidianas, como podrían ser subir 3 tramos de escaleras o caminar en plano más de 2 cuadras. Ya en la clase 3 el dolor aparece con pequeños esfuerzos, como podrían ser caminar menos de 2 cuadras o subir un tramo de escaleras. Y ya en la clase 4 el dolor se desencadena con mínimos esfuerzos, como puede ser comer, hablar, ir al baño o incluso en reposo. En cuanto a la evaluación de estos pacientes, resulta obvio decir que debe empezar con un adecuado y completo examen físico. Datos como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la evaluación de los pulsos periféricos y una adecuada auscultación aportan datos importantes para afirmar o negar este diagnóstico. Muchas veces, la realización de un examen físico puede confirmar o negar otras causas de dolor torácico. Es decir, que una videollamada no va a sustituir nunca un adecuado examen físico. Otra herramienta indispensable para la evaluación del paciente con cardiopatía isquémica es el electrocardiograma. El mismo es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Y es que, aunque muchos no lo saben, el corazón es capaz de generar su propia actividad eléctrica, de la cual va a depender tanto la contracción como la relajación del miocardio.
cuando existe una isquemia miocárdica, podemos observar a nivel del electrocardiograma signos tanto directos como indirectos de una isquemia, ya sea aguda o crónica. También disponemos de las llamadas enzimas cardíacas, las cuales funcionan como marcadores de daño al miocardio. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la creatinquinasa o CK, la fracción MB de la CK, las transaminasas e inclusive la LDH. Sin embargo, la más importante de todas y la que más relevancia clínica tiene es la llamada troponina, la cual es indispensable en la evaluación de todo paciente con cardiopatía isquémica y cumple un rol fundamental en la diferenciación de los infartos de cualquier otro tipo de dolor torácico, incluyendo las anginas. No obstante, la adecuada interpretación de las enzimas cardíacas es de suma importancia, ya que es frecuente que en las primeras 2 horas de evolución de un paciente con una cardiopatía isquémica aguda, las enzimas cardíacas no se vean afectadas. Por lo tanto, debemos decir que un valor negativo no descarta en lo absoluto la presencia de una cardiopatía isquémica. Para ello es más importante la evolución o lo que llamamos la dinámica enzimática al ascenso o al descenso de estas enzimas para determinar si el paciente cursa o no con una cardiopatía isquémica. Una de las pruebas más utilizadas tanto para el diagnóstico como para establecer la severidad, el riesgo y el pronóstico de un paciente con cardiopatía isquémica lo representa la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones previo, durante y posterior al ejercicio, también llamada prueba de esfuerzo. Durante la misma se observan si existen cambios isquémicos en el electrocardiograma durante el ejercicio debido al aumento de la demanda de oxígeno del miocardio durante la actividad física. Tampoco podemos olvidar al ecocardiograma, el cual es una prueba no invasiva que puede aportar información muy valiosa no solamente de la anatomía sino también de la función del corazón. Desde el punto de vista clínico, probablemente el estudio más importante lo representa la arteriografía coronaria. El mismo se realiza a través de la introducción de un catéter, generalmente a nivel de la arteria femoral. El mismo se desplaza hasta la circulación coronaria y ahí se libera un medio de contraste que nos permite observar la circulación cardíaca. Así podemos determinar dónde hay una obstrucción coronaria y la magnitud de la misma. La arteriografía tiene múltiples indicaciones. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, ayudarnos a decidir si un paciente con angina estable pero con síntomas significativos amerita una cirugía. Ayudarnos a confirmar el diagnóstico de cardiopatía isquémica en un paciente con síntomas recurrentes de cardiopatía pero que no se le haya podido hacer el diagnóstico previamente. También está indicada su realización en todo paciente con cardiopatía isquémica que haya sobrevivido a un paro cardíaco. También debe realizarse en todo paciente sintomático o asintomático en el cual se haya logrado determinar a través de un electrocardiograma, de enzimas cardíacas o de imágenes la presencia de una isquemia cardíaca. Y en general, en cualquier paciente con enfermedad coronaria que tenga un alto riesgo de isquemia cardíaca. En la actualidad también se disponen de imágenes generadas por resonancia o tomografía, las cuales pueden aportar importante información acerca tanto de la función como de la anatomía del corazón, al punto tal que en pacientes en donde está contraindicada la realización de una arteriografía, hoy por hoy podemos realizar lo que se llama una arteriografía virtual, sin la necesidad de inyectar medios de contraste. Pero pasemos ahora al tratamiento, el cual empieza por un cambio en los hábitos de vida del individuo. Una dieta saludable, dejar de fumar, el adecuado control de la diabetes, la hipertensión y el control de la dislipidemia, así como el ajuste de las actividades físicas a la condición actual del paciente, son primordiales en un adecuado tratamiento de la cardiopatía isquémica. En cuanto al tratamiento farmacológico, el mismo puede incluir una amplia gama de medicamentos, entre los cuales podemos encontrar los nitratos, los beta bloqueadores, estatinas, antiplaquetarios de diferentes tipos, calcio antagonistas y ECA o ARA2. La escogencia de uno o más de estos medicamentos va a depender exclusivamente de las características individuales del paciente y de la evolución de la enfermedad en el mismo. Entre las principales alternativas terapéuticas hoy por hoy encontramos a la intervención percutánea con colocación de una prótesis de stent, o lo que la gente conoce más habitualmente como stent coronario.
Este es un procedimiento muy parecido a la arteriografía. De hecho, se pueden realizar simultáneamente. También consiste en la introducción de un catéter por vía intravascular que se lleva hasta el sitio donde previamente se ha localizado una obstrucción. Aquí se coloca esta prótesis, la cual dilata la luz del capilar y restaura el flujo sanguíneo a ese nivel. Por otra parte, tenemos a la derivación coronaria con colocación de injerto, más conocida como bypass coronario. En la misma se realiza una intervención a corazón abierto y se utiliza una vena normalmente del mismo paciente para generar un puente alrededor del sitio de la obstrucción que permita el paso de sangre hasta esa zona que previamente estaba obstruida. Para decidir si un paciente solo necesita tratamiento médico o amerita una intervención quirúrgica y si esta debe ser la colocación de un stent o la realización de un bypass coronario, existen numerosos criterios y algoritmos que ayudan a definir esta conducta. Estos toman en cuenta variables como la edad, el grado y la localización de las obstrucciones, así como el número de ellas. En definitiva, la cardiopatía isquémica abarca un conjunto muy variable de manifestaciones clínicas que van desde formas agudas hasta formas crónicas. Las mismas pueden ser prevenidas, detectadas y tratadas en forma oportuna. Teniendo una visión general ya de las formas crónicas, nos faltaría profundizar en las formas agudas, las cuales tocaremos en futuros videos. Por el momento, espero que esta información te haya parecido interesante y útil. Si tienes dudas o preguntas, déjalas en los comentarios donde trataré de responderlas. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y nos vemos en una próxima cápsula.